Un misterio de Dios. Primero de Corintios 15, 51 y 52. Pablo hablando. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el misterio de Dios en relación a los que duermen y en relación a los que son transformados. Aquí podemos mirar, hermanos, aquí es el arrebatamiento. Y si ustedes se fijan, es en la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? Hay 7 trompetas en el Apocalipsis. Ahorita vamos a leer el contexto. En Apocalipsis 1:7 aparecen las 7 trompetas. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Apocalipsis 11 del 15 al 19 está la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta. Fíjense bien. La 7ª trompeta para unas personas ya ha sido anunciada. Ok, fíjense bien. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién reina actualmente? Es Cristo, hermanos. ¿Cuándo se cumple esto? Esto se cumple con la obediencia de Cristo, con la muerte y resurrección de Él. Esto para esa generación ya pasó, ya se cumplió. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque ya Cristo reina. Él mismo dijo que todo le fue dado a Él. Todo. Cristo reina. Nunca se les olvide eso. Eso ya está pasando. Ok, fíjense bien. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y has de venir. Y has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Aquí está la ira de Dios. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas. Dios ya está juzgando a los muertos. Dios ya está juzgando a los profetas. ¿Qué dijo Pablo? Me espera su galardón. Dice, ya me voy con el Señor. El Señor me va a dar mi corona, su galardón. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué fue lo que miró Esteban? El cielo abierto, hermanos, el cielo abierto. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Ok? Fíjense bien, en 1 de Juan 3, 2 al 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya somos como Cristo? Todavía no, hermanos, todavía no. ¿Por qué? Porque estamos aquí, tenemos un cuerpo de muerte. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Ya somos semejantes a Jesús? Porque le veremos tal como Él es. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo? El reino de Cristo es espiritual. Es espiritual. Él juzga a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes son los muertos?
los que mueren sin Cristo, los que no tienen a Cristo. Ahora acuérdense, Cristo no vino a condenar al mundo, a juzgar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Entonces, ¿cuándo es esto, hermanos? ¿Cuándo es esto? Cuando la gente se muere, hermanos. Cada que la gente se muera, Esteban, que miró el cielo abierto. Ahora, cuando nosotros llevamos el evangelio y una persona rechaza el evangelio, ahí ya hubo juicio. Ahí es donde ya es la condenación. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces acuérdense, Jesús es perfecto. Jesús es perfecto. En Filipenses, Pablo dice, yo todavía no soy perfecto, pero Jesús es perfecto. El Espíritu de Jesús, que es perfecto, está en mí. Entonces él dice, yo todavía no soy perfecto. Todavía sigo caminando. Pero luego dice, nosotros los perfectos, entonces ahí parece que se está contradiciendo. No, Cristo es el perfecto. Bienaventurado el que entiende esto. Bienaventurado el que entiende esto. ¿Por qué? Porque una persona ya puede morir y resucitar aquí en este mundo. Nosotros morimos juntamente con Cristo Jesús y resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Entonces ya resucitamos juntamente con Jesús, ¿verdad? Pero tenemos este cuerpo de muerte todavía, o sea, tenemos que terminar la carrera. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Se lo estoy repitiendo, fíjense bien, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, tú tienes la esperanza de ver a Jesús. Si tú tienes ya la esperanza de ver a Jesús cuando te mueras, te purificas, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es lo que está en Romanos 5. Primero es la fe. Primero es la fe. Entonces la fe te lleva a otra cosa, hasta que eventualmente ya tienes tu esperanza en Jesús. Y dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, Cristo Jesús, ha sido derramado en tu corazón. Entonces en este mundo tú ya puedes recibir a Jesús en tu corazón. Entonces fíjense, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que se murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, no debemos de llorar a los que se murieron. ¿Por qué? ¿Por qué lloran las personas? Porque no tienen esperanza. O sea, no han creído al Evangelio. Porque Cristo resucitó, el que Jesús vino a enseñarnos, hermanos. Entonces, ¿por qué vamos a llorar a los que murieron, a los que durmieron? Ahora, alguien pudiera llorar, vamos a decir, porque lo va a extrañar, ¿verdad? Ok, pero sabe que lo va a volver a ver o la va a volver a ver, ¿verdad? Eso ya es diferente. Pero una persona a veces cuando llora y llora y llora es porque de alguna forma piensa, ¡ay, ya se murió, ya, no, yo quisiera ver! No, o sea, ahí hace falta el Espíritu de Cristo. Por eso predicamos a Cristo, hermano, para que ese miedo ya no exista. Y el único que nos puede quitar esos miedos es Cristo mismo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la nube de testigos, en Él. No es que Jesús va a venir en una nube en una nube como las que nosotros vemos, no.
sino la nube de testigos. Esa está en la carta a los Hebreos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hay personas que dicen, Pablo se equivocó. ¿Cómo se va a equivocar si aquí dicen palabra del Señor? No, hermanos, Pablo no se equivocó. O sea, más bien no entienden lo que dice Pablo, que es diferente. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿por qué? Porque Pablo ya había nacido de nuevo. Ya Cristo vivía en él. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A los que durmieron. Los que durmieron en Cristo, ¿en dónde están? Están con Cristo. ¿Dónde está Pablo? Anda predicando la palabra de Dios todavía, porque está vivo. A Juan le preguntó Pedro, Señor, ¿qué va a hacer de Juanito? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede, a ti, o sea, como diciendo, Pedro, ¿a ti qué te interesa? ¿Qué te importa? Si yo quiero que Juanito se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Ahora fíjense, está Jesús en la cruz. El de la izquierda, que el de la izquierda simbólicamente es el incrédulo, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El de la mano derecha, que simbólicamente son los creyentes, dice Jesús, vengan benditos de mi Padre, vengan a mí. O sea, a los creyentes. Le dice el de mano derecha, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Entonces esa persona creyó, está vivo porque creyó. Hay personas que durmieron. ¿Quiénes son los que se durmieron? Los que eventualmente se olvidaron de Cristo. Ahora, dormir, hay que ver el contexto de dormir. Hay personas que son decapitadas, o sea, les arrebataron, o sea, Satanás los engañó. Durmieron. Morir en esta vida también quiere decir dormir. So, según el contexto, por ejemplo, vinieron a Jesús, Señor, Lázaro está enfermo. Dicen, esa enfermedad no es de muerte. Bueno, si no es de muerte, pues sanará. Y dice Jesús, no, Lázaro está muerto. O sea, Lázaro durmió, se murió. Pero esa enfermedad no es de muerte. ¿Cuál es la enfermedad de muerte? La incredulidad. Esa es la enfermedad de muerte, la incredulidad en Cristo. La incredulidad en Dios. Nadie puede decir a nuestro Padre Dios, Padre, si no es por Jesús. El que honra al Hijo, honra al Padre. Entonces, fíjense, no se entristezcan por los que se murieron, como si no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la séptima trompeta, o sea, las trompetas no es otra cosa que predicación, hermanos, predicación. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo
no es fácil de entenderlo. Yo sé que no es fácil de entenderlo. So, la única forma que yo les puedo decir, ¿dónde está Pablo? Pablo está en el cielo juntamente con Cristo. Pero Pablo está vivo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo anda predicando en alguna parte del mundo. Pablo, el espíritu de Pablo, hermanos. Pero él mismo dice que Jesús no va a venir sin que primeramente nos esté manifestando a su gloria. Entonces, si ustedes se van a los estudios que yo he hecho independientemente, cada uno en referencia al arrebatamiento, a la segunda venida de Cristo, lo van a poder entender más. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata, hermanos, es de que Jesús viva en nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo recibió recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pablo anda predicando su espíritu en alguna parte. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Aquí ya es cuando Cristo entrega al Padre y Cristo mismo se somete al Padre. ¿Ok? Que eso también es un misterio para muchas personas. Cristo nos enseña ese misterio, pero no es para todos, hermanos, no es para todos entender ese misterio. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vamos a ver el contexto. Y Pablo, obviamente, comienza en el capítulo 15 en relación al Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. No se salgan del Evangelio. Yo siempre les digo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, entonces creyeron en vano. Y aquí está, les vuelvo a escribir el Evangelio así simple. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, así conforme a las Escrituras, porque así está escrito en las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia nacida en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Y vana vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, no nos sirve de nada. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Fíjense bien aquí el orden, ¿ok? Primero Cristo, luego las primicias. ¿Cuáles son esas primicias? Los 144,000. Primero los apóstoles, pero las primicias en sí son 12,000 de cada, a excepción de la de Dan. Dan no entra en la... Vayan y busquen acerca de los... Busquen quiénes son los hijos de Jacob o de Israel. Entonces, aparecen los hijos de José, pero no aparece Dan. No aparece Dan. Ahí también hay un mensaje. Entonces, ¿por qué? Por la idolatría, hermanos. Por la idolatría. Vayan y busquen dónde era el terreno de Dan. Entonces de ahí anduvo predicando Jesús también. O sea, ahí simbólicamente nos dice que los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Pero obviamente, simbólicamente hay 7 días. En el 6º día, el Señor quiere que eventualmente entremos en el séptimo día, o sea, descansar en Cristo. Ahí es cuando Cristo nos pide que demos fruto. Y no lo damos. Nos quedamos en el 6º día, no descansamos. Entonces, no hemos entrado en el 7º día. Entonces, el 7º día, ¿dónde se cumple? Cuando la gente se muere. Sigue siendo como una bestia. Ahí está la marca de la bestia, la incredulidad. Entonces, cuando se ve en la otra vida que está separado de Dios, dice, híjole, estoy separado de Dios. Y no está descansando. Entonces, para esa vida, para esa persona, o sea, para Ramón, ya no hay esperanza, hermanos. Bueno, aunque no lo crean, Dios no terminó su obra el 6º día, la terminó el 7º día. Eventualmente, todo ojo le verá, o sea, eventualmente, se predica el Evangelio una vez más. Y está escrito, yo ya hice ese estudio. Entonces, esas personas, Satanás está atado. Satanás no puede obrar allá. Aquí sí, allá no. Entonces, la persona ya sin ser engañado, mira y, ay, no, pues sí, Jesús sí es real. No, Jesús sí murió por mí. Y el ejemplo claro está en Lucas 16. Se los voy a poner así, Lucas 16, en relación al juicio de Lázaro y el rico. Se muere Lázaro, se va al paraíso. Se muere el rico, se queda aquí. Aquí es el Hades. Entonces, pero ya en el campo espiritual. Entonces dice, híjoles, sí existe, sí, híjole, sí es cierto lo que está allá, híjole. Reconoce a Abraham. Reconoce a Abraham, lo puede ver. Entonces le dice, Padre Abraham, manda, se los voy a decir así, manda a Lázaro que me hable de Cristo. O sea, su lengua quiere alabar a Cristo, pero no puede. No puede. O sea, está simbólicamente, Señor, Padre Abraham, manda a Abraham que toque mi lengua con el agua. O sea, ¿qué es el agua? Su palabra, la palabra de Dios. O sea, vamos a ponerle el Evangelio. Él quiere alabar a Dios y no puede. No puede. ¿Y qué hace su lengua? Maldice, blasfema. Y él no quiere.
Él no quiere maldecir, él no quiere blasfemar, pero no puede, no puede. Entonces, Padre Abraham, manda. No, no, tú ya te la pachangueaste, tú ya tuviste anduviste ahí envalentonado, ahí todo soberbio, orgulloso con tu dinero y nunca te preocupaste por amar a tu prójimo. Nunca te preocupaste. En todo caso, te importó un comino la sangre del cordero. No quisiste. Ay, manda a Lázaro allá para que les diga a mis hermanos. O sea, ¿por qué a sus hermanos? ¿Por qué de repente le vino en la otra vida? Porque en una familia, hermanos, Dios bendice a la familia. O sea, si uno de sus hermanos crea el evangelio, entonces eventualmente él puede salir de ahí. Pero no. Por eso le dice, ay, sí, dice, bueno, allá tienen a los profetas. No, no, Padre Abraham, si mandas a Lázaro de uno de los muertos, le van a creer. ¿Y qué le dice? Aunque vaya uno de los de aquí muertos, allá no le van a creer. No le van a creer. O sea, Cristo resucitó y no le creyeron. Cristo resucitó a Lázaro, algunos creyeron, pero hay otros que no, se fueron de chismoso. Ándale, ¿qué crees? Te traigo una buena. Pues resulta que por ahí, que supuestamente resucitó a Lázaro. O sea, hay personas que ni aún viendo creyeron, hermanos. Entonces, ¿cómo es que creemos realmente? ¿Qué es lo que impide creer? El orgullo, hermano, nuestro orgullo. Entonces, lo único que hay que reconocer, fíjense qué difícil, qué difícil es esto. Alguien usándome de ejemplo. Luis, ¿tú eres un pecador? Sí, soy un pecador. ¿Te vas al infierno? No, no, no. Cristo murió por mí. Él llevó el castigo que yo merezco. Tan simple como eso. Entonces, como la gracia de Dios me vino gratis, es gratis, yo no puedo condenar a la gente a menos de que les hable de Cristo. Si yo le hablo de Cristo a una persona, oye, Ramón, tú eres pecador, así como yo. Cristo murió por ti. Tanto te ama Dios que nos mandó a Cristo para que Él llevara el castigo. No, a mí qué me importa tu Cristo, que no sé qué. Y no escucha. Bueno, ahí está la soberbia, ahí está el orgullo. Todos hacemos eso, hermanos. ¿Cuándo es cuando escuchamos el evangelio? Cuando nos va de la patada. Cuando estamos en el hospital, cuando nos va, cuando tenemos el agua hasta aquí, ya nos estamos ahogando. Ahí es. ¿Por qué? Porque el orgullo está siendo quebrantado. Entonces, cuando la gente está dispuesta, o sea, Cristo no puede venir a una persona que no tiene un corazón amargado, hermanos. Aunque no lo crean, Pablo estaba sufriendo cuando fue llamado por el Señor, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo se lo dice? Pablo estaba sufriendo la muerte de Esteban. Porque cuando se le quita la vida a una persona, ¿por qué creen que existe, hermanos? Aquí, por ejemplo, en el ejército, en la Segunda Guerra Mundial pasó, o sea, la gente que regresó de la guerra, pues mucha gente tenía esos traumas, mucha gente ya no quería hablar de la guerra. Se ha oído, yo miré muchos testimonios de ancianos que decidieron no hablar de la guerra. Y de repente, 40 años después, o 50 años después, se animaron a hablar. Yo nunca he hablado esto, pero mira, déjate digo lo que pasó allá en 1944. Dicen, nadie sabe esto, yo nunca lo platiqué con mi esposa, ni con mis hijos, ni con nadie lo sabe. Pero ahora te lo estoy compartiendo después de 40, de 50 años. Porque a una persona que le quita la vida, a una persona que anda en la guerra, le quita la vida a otra, hay le llaman un síndrome. Una enfermedad que no tiene cura, le llaman un síndrome, aunque no le entienden. Post-traumatic, ¿cómo le llaman? Post-traumatic stress, algo así.
de esas personas que vienen de la guerra y de repente están durmiendo, se levantan, agarran a la mujer, su esposa le dice, ¿qué tienes, mi amor? La agarra del pescuezo y la mira así. Y muchas veces estos soldados que vienen de la guerra mejor se van de su casa porque tienen miedo a matar a su esposa, a matar a sus hijos. Algunos de ellos se suicidan porque no pueden contra eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Encontrar a Cristo, buscar a Cristo. Cristo es el único que los puede. Entonces Pablo, que había visto, de la muerte de Esteban, nadie puede mirar la muerte de un profeta y nadie, mataron a un profeta y no va a sentir nada. No, hermanos, hay algo ahí que se le llama el aguijón en la carne. Duro es dar patadas, aventar patadas contra el aguijón. O sea, se los va a decir así, Jesús le está diciendo a Pablo, o Saulito, lo que andas haciendo no te va a quitar ese dolor que sientes en tu mente, en tu corazón. Eso no te lo va a aliviar. Y le dice, Señor, ¿por qué me persigues? No, yo no. No, ¿cómo que no? Cuando persigues a la iglesia me persigues a mí. Eso él no entendía, porque no entendía la ley. Entonces eventualmente, ¿qué le dijo? Ve con tal persona, con un tal Simón. Creo que Simón, ya no recuerdo su nombre, en el libro de los Hechos. Entonces, sí, el curtidor. Entonces va con él y cuando va, quedó ciego. Sentía como escamas. Entonces lo tuvieron que llevar. Entonces ya cuando llegó allá con Simón, Simón oró por él y fue sanado. Y eventualmente Pablo se fue a Arabia y Jesús lo enseñó por 3 años. Por 3 años el Señor le estuvo enseñando. Pablo ya conocía las escrituras, literal, Jesús se las enseñó espiritualmente. Entonces nadie había ahí que conociera más las escrituras que Pablo. Entonces digo, me voy a agarrar a Saulito. Entonces Jesús le enseñó. El Espíritu nos enseña eso, hermanos. Eso que le enseñó a Pablo nos lo enseña a nosotros. Pero Pablo conocía muy bien la ley. Yo todavía no conozco muy bien todas las cosas de la ley, pero lo único que yo simplemente me voy a Romanos o a Gálatas 5:14. Toda la ley se condensa con amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es simbólico. Es simbólico. Entonces, ama a tu prójimo es todo. Entonces, el único que puede amar a su prójimo es Jesús. Entonces, lo único que necesitamos es el Espíritu de Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Primero es la venida de Cristo y luego después el fin. El fin. El Mateo 24 habla de su segunda venida y luego del fin. ¿Okay? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, el fin. Ahora, en una persona, ¿lo puede suprimir? Sí. Una persona viene, anda en el mundo, el Señor lo sana, se muere esa persona. Si nació de nuevo y murió con Cristo, esa persona se cumple esto. Ahí en esa persona se cumple, ya se cumplió. Porque estos son los que duermen en Cristo. Entonces, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto mismo que dice Pablo, también se lo dice otra iglesia, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Con la venida
de lo que Jesús dice. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está. La muerte. Entonces, el fin, ¿cuándo es? El último enemigo, ¿cuándo es? La muerte. Entonces, los que resucitaron juntamente con Cristo Jesús ya vencieron a la muerte. Los que están muertos en sus pecados están muertos todavía. Entonces, ¿cuándo va a ser la segunda muerte? Por todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptó a aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No todos conocen al Padre, hermanos. Nadie ha visto a Dios, nadie. Jesús sí, pero también hay, fíjense bien, a los que Cristo se las quiere revelar. Eso no es para todos, no es para todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahí está la cruz de Cristo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Quiénes eran las fieras? Los judaizantes. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Cuando dice no conocen a Dios, no conocen a Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo no está en ellos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Yo no sabía que hay mucha gente en la iglesia haciéndose esa pregunta. Hay gente que dice, no, a mí no me quemes, porque luego ¿qué va a pasar? Cuando resuciten, ya van a ser puras cenizas. Hermanos, por Dios. O sea, digo, bueno, no sé, o sea, yo nunca me he cuestionado eso, porque no es el caso, hermano. O sea, si a una persona lo queman, entonces quiere decir que, por ejemplo, hay científicos que dicen, ¿verdad? Pues a lo mejor eso que se quemó, por ahí puede haber una molécula que a lo mejor va a terminar volando a través de la ceniza, y va a terminar esa molécula en el cuerpo de otra persona. Hermanos, esa mente no puede discernir las cosas de Dios. O sea, vamos hablando, vamos a decir, carnalmente. Si Dios hizo el universo, hizo todo lo que tú puedes ver, lo que tú puedes comprender. O sea, ¿cómo Dios nos va a dar el cuerpo? O sea, eso es irrelevante, hermanos, por Dios. Eso de que no me queme, pues, o sea, eso es irrelevante. Una persona que diga no me queme, pues imagínate, la va a tener terror a que lo queme. No me vayan a quemar, no me vayan a quemar, porque entonces sí. Que por cierto hay doctrinas que enseñan eso, que no los deben de quemar. Entonces quiere decir que a los judíos que quemaron en el holocausto, esas personas, entonces quiere decir que no se va a cumplir lo que dice Pablo en relación a los judíos. Todos los judíos van a ser salvos, hermanos. Todos, sin excepción. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Fíjense, una semillita de mostaza, de lo que sea. Tú tienes ese cuerpo, el que ves, este es el cuerpo. Tiene que morir. ¿Cómo sale eventualmente? ¿Cómo sale? O sea, ¿cómo se multiplica esa semillita?
O sea, ¿qué sale de esa semillita? Míralo simbólicamente. Si es de trigo, una semillita, o una semilla, vamos a decir, más grande, una de mango, una de guayaba. O sea, al último eres una semillita, pero resulta que al último puede ser una guayaba, una flor de qué sé yo, de lo que sea. Ahí está la alegoría. Medítalo, medítalo. Entonces esos cuerpos nuevos que Cristo nos va a dar, hermanos, esos cuerpos ya no van a morir, ya no van a morir, son inmortales. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, otra de los aves. Y hay cuerpos celestiales. ¿Qué quieres? ¿Un cuerpo carnal o un celestial? Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, el Padre, otra la gloria de la luna, Cristo, y otra la gloria de las estrellas, nosotros. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, tú miras una estrella, acuérdense, el lucero de la mañana. ¿Quién era ese? Ese era Satanás antes de haber caído. Entonces, esa luz que se ve, o sea, que en todo caso ahora sabemos nosotros que es un planeta, que es el que más brilla, pero para nosotros es algo que brilla, una estrella. Entonces, por allá vamos a decir, no, la del Luisito, no, pues ni se mira por allá, a lo mejor con un super telescopio, pero ahí está. ¿Verdad? No lo vamos a tener envidia al que vamos a decir a Pablo, a Pedro, que son los que más brillan. ¿Verdad? O sea, la envidia no existe en él. O sea, cada quien su... Entonces, ¿qué pasa con la luz de Cristo? ¿Dónde es donde más brilla Cristo? Donde hay tinieblas, hermanos. Donde hay tinieblas. La luz del Padre sobrepasa todo, aún la de Cristo, en este mundo. O sea, donde reina el Padre, donde está la luz del Padre, aún Cristo. Tú no puedes ver la luna en el día. Es en la noche donde se manifiesta. Pero ¿quién le está dando esa luz a la luna? El sol, hermanos. Es el sol. O sea, es Dios, es nuestro Padre Dios. El Espíritu de Dios. Por eso yo les digo, en la otra vida, ese Espíritu de Dios, esa luz de Dios que, o sea, pues nadie ha visto a Dios, pero yo les puedo ver eso que le da vida. En este caso yo miré flores. ¡Wow, hermanos! O sea, es la cosa más linda que puede haber. Es lo más bonito que puede haber. Entonces yo digo, ahí están los regalos de Dios que Dios nos da. Cuando por su gracia lo seguimos. Entonces, fíjense, hay cuerpos celestiales y terrenales. Una es la gloria del sol, otra de la luna y otra de las estrellas. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, Cristo el terrenal, así debemos de ser como Cristo. ¿Y cuál el celestial?
O sea, el Padre Celestial, Cristo, manifiesta cómo es lo celestial, en lo carnal, en lo terrenal, simbólicamente, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne, fíjense bien, no se les olvide esto, este versículo mata muchas doctrinas. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, Cristo no va a venir aquí, hermanos, a la carnalmente. Cristo ya vino hace 2000 años. Entonces, la carne no puede heredar el reino de Dios. Fíjense bien, ahí les va, ¿ok? Fíjense bien. El reino de Dios no es carnal, no es comida, no es bebida. Es espiritual. Entonces, si en ese cuerpo celestial, o sea, a través de su Santo Espíritu, tú puedes eventualmente ya no tenerle miedo a la muerte, tú puedes tener paz, gozo, pero ya no eres tú, es el gozo de Cristo, es la paz de Cristo, o sea, eso es el Padre. Imagínate al Padre, ¡ay, mis hijos van a morir! Satanás los va. O sea, suena ridículo, ¿no? O sea, el Padre es paz, el Padre es gozo, el Padre es paciente, el Padre es el que tiene todas las virtudes. Jesús manifiesta las virtudes del Padre carnalmente. Entonces necesitamos su espíritu de Él. Y lo podemos hacer espiritualmente, no carnalmente. Y aquí es donde viene. Entonces, ya entendiendo eso, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, lo carnal, lo que está en Gálatas, lo que está en... Pues es donde está más ampliado, es en Gálatas 5. En Romanos 8 dice, hagan morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque ¿cómo las haces morir? A través de lo espiritual, porque lo espiritual es más poderoso que lo carnal. Vamos a decir, yo soy esclavo de la pornografía, nomás me la paso viendo aquí mujeres encueradas y nunca me lleno, nomás ando con la lengua de fuera, y ando, y ay, a esta, y mira esta. Soy esclavo del pecado. Necesito ser salvo, necesito salvación. Entonces hay gente que dice, yo soy cristiano. No, cálmate, tú necesitas ser salvo porque eres esclavo del pecado. El pecado no se enseñará de ti ya una vez que crees. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas a Cristo. No que dejes de ver pornografía. O sea, si tú dejas de ver la pornografía, nunca vas a poder. Porque eso es carnal. Necesitas de Cristo. Y en la medida que Cristo viene, entonces, ¿cómo recibes a Cristo? A través de su palabra, eres purificado con su palabra. Por eso yo les digo, ¿cuál es la mejor forma? Busca a Cristo. ¿Cuál es la mejor forma? Lee toda la Biblia. Léela. La palabra de Dios tiene poder. Tú dices, Señor, que yo quiero ser salvo de la pornografía. Ya estoy harto, ya me pegaron ¿cuál es la más común? La gonorrea, me pegaron la gonorrea y por andar ahí de... Hermanos, eso le puede pasar a cualquiera. Ya no quiero andar en esas cosas, ya. Hay personas que ya, por ejemplo, están en el Megan's Law, en el website ahí de que ya los agarraron ahí tocando ahí a las personas y lo metieron a la cárcel y ahí está el club de la vergüenza. Hermanos, si somos honestos, ¿quién no ha tenido pensamientos de pornografía? ¿Quién no ha deseado a una persona? Si somos honestos, todos somos culpables de eso. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. Por cuanto todos pecaron. Entonces, si hay gente que dice, no, yo nunca, hermano, cálmese, hombre, cálmese. No sea mentiroso.
Usted ha pecado ahí, no diga que no. Todos hemos pecado. De repente agarrar esa fue la forma de a lo mejor de llegar a Cristo. Ya está la fotografía tuya ahí en Megan's Law y a ver, déjame ver a las personas que ya agarraron y entonces tú miras, te entras en Megan's Law en el website. No, pues resulta que tu vecino. Entonces hay unas personas que los agarraron tocando. Hay una cantidad de personas ancianas que por tocar a los niños o a las niñas están ahí. Ya están los casos más graves de personas que violaron a alguien, ya fueron a la cárcel, ya salieron, pero ahí está, tienes de vecino. Yo, por ejemplo, aquí a 2 cuadras está una persona que violentamente violó a una mujer y bueno, ya fue a la cárcel, ya salió y ahí está. Entonces la gente dice, pues deben de saber. ¿Por qué salió esa ley? Porque hubo una señora, tenía una hija que se llamaba Megan, así como Megan Fox. Megan, una niña pequeñita, y resulta que había una persona que había sido acusado de tocar niños, niñas, y ella no sabía, y eventualmente la mató. Entonces ella dijo, yo debería de saber, se convirtió en activista, y eventualmente salió una ley, ¿verdad? De que, pues yo debo de saber a quién tengo de vecino, una persona que es violadora, que ha abusado de personas. Esas personas dicen no se curan. Entonces yo necesito saber, entonces se hizo ley. Por eso salió eso. Y de hecho cuando una persona compra una casa, antes que estudiaba, antes que yo trabajaba en real estate, es una de las cosas que se le tiene que decir a la gente. Mira, se le tiene que decir a la gente, métete al website para que tú mires ahí a quién vas a tener de vecino. Entonces aquí es donde entran los versículos. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces tenemos que terminar la carrera con Cristo Jesús. Son los misterios, eventualmente Dios nos va dando de acuerdo a como Él quiere en relación a los misterios. La palabra de Dios también es un misterio para las personas que no creen al Evangelio, hermano. No entienden la Biblia. No entienden la Biblia. Aunque sean pastores, aunque sean teólogos, aunque sean muy inteligentes. Esto viene por el Señor. Esas cosas que el Señor nos da, esas cosas están escondidas en Cristo Jesús. Entonces yo puedo aquí hablarles de cosas. A Pablo se le mostraron muchas cosas, pero ¿qué le dijeron a Pablo? No lo compartas. Así como a Daniel. Hay cosas que a Daniel que eventualmente ya se revelaron. Hay cosas que Pablo vio que no las dice. Pero pudiera a alguien Dios revelarle las cosas que le reveló a Pablo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces ahora, si uno se pone a platicar las cosas que Dios le muestra, pues la gente de todo mundo no lo va a creer, no lo va a creer. Entonces hay cosas que a veces es mejor callar, hay otras cosas, ¿verdad?, que quisiera la gente explicarlas, pero no hay forma de explicarlas. Entonces, bueno, pero está el Espíritu sí se las puede enseñar. Entonces, aunque uno las quiera decir, de todo mundo no las van a entender. ¿Por qué? Porque están escondidas en Cristo. Entonces, la única forma que las pueden ver o entender es
cuando ellos, eventualmente, Cristo sea su tesoro. Y Cristo mismo se las enseña. Entonces no hay necesidad de que uno se las diga. Están escondidas en Cristo. Bueno, entrégale tu corazón a Cristo, sigue a Cristo, que Cristo sea tu tesoro. Entonces Cristo te las puede mostrar, de acuerdo a como Él quiera. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso. Hay muchos misterios de Dios. En parte conocemos, en parte profetizamos, pero eventualmente le veremos tal como Él es. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.